En Argentina, dentro de algunas semanas, comenzará un juicio contra un podólogo acusado de matar a su esposo, un chileno que falleció después de ser envenenado con sustancias tóxicas dentro de un hospital. La justicia trasandina ha reunido diversas pruebas, entre ellas registros de cámaras de seguridad en que se ve al imputado inyectando sustancias en las bolsas de suero de su propia pareja. Corría el 2020 y a sus 58 años el chileno Roberto Guzmán Jaque yacía postrado a causa de una supuesta insuficiencia renal. Sin embargo, este registro de las cámaras de seguridad de un hospital de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, es para la justicia de este país la evidencia de una muerte que de natural no tuvo nada y más bien es la prueba de un cruel y macabro homicidio por envenenamiento y codicia. Roberto había sido internado por una insuficiencia. Había una ambición por quedarse con la herencia de Roberto. Esta es la mayor prueba en contra de tu hermano de que, bueno, según la justicia, envenenó a Roberto. Yo confío plenamente en la inocencia de mi hermano. Germán Bergeli, de 41 años, es un podólogo argentino que Roberto Guzmán conoció a través de una aplicación de citas. En septiembre de 2019, el chileno decidió dejarlo todo en nuestro país y viajar a Argentina, donde ambos hombres concretaron un vínculo de unión civil. A 8 meses de contraer matrimonio, el chileno enfermó y se agravó presentando diversos síntomas que le impedían desarrollar una vida normal. 8 meses después de contraer matrimonio, el estado de Roberto se agravó en forma irreversible. Su familia ya tenía sospechas y ahora sabe, estaba en lo cierto. Y estas imágenes fueron clave para entender lo que pasó. Tras morir en 2020, lo primero que Bergeli hizo fue cobrar un seguro de vida de $300.000 que habían contratado y solicitar la entrega del cuerpo de su esposo para realizar una cremación, lo que de inmediato despertó las sospechas de los funcionarios del hospital en que el chileno había fallecido en la capital trasandina. Lo incitó a tomar ese seguro de vida y posterior a eso planificó todo lo que es la muerte en sí. Lo que más me sorprendió es que este individuo me decía que lo iban a cremar al día siguiente, que ya tenía todo preparado. O sea, ¿quién se preocupa de los bienes de alguien el mismo día de su muerte? Al revisar las cámaras de seguridad del hospital se aprecia cuando el argentino Bergeli manipula y con jeringas inyecta un líquido en la bolsa de suero de su esposo. En otras oportunidades llegó incluso a reemplazar las bolsas por unas que él mismo traía desde su domicilio. Tras el fallecimiento, los exámenes toxicológicos detectaron la presencia de diversas sustancias dañinas, entre ellas metacril, alcohol etílico y metanol. Que el alcohol metílico va a formar un producto final que se llama el formaldehído, que es un producto que produce un efecto concreto de momificación de tejido. ¿Eso lo que produce es un embalsamamiento en vida? En vida, correcto. Conclusión similar a la que arribó la justicia argentina, quienes entonces decidieron detener a Germán Bergeli para acusarlo de un homicidio cuádruplemente agravado por el vínculo, la alevosía, el envenenamiento y la codicia. Esto último porque, según las autoridades argentinas, el motivo del asesinato fue heredar varias propiedades que el chileno tenía en nuestro país, además de una importante suma de dinero. La noticia causó impacto en Argentina, principalmente por el elaborado plan que urdió este hombre para deshacerse de su pareja y apropiarse de sus bienes. Excelente persona. La verdad que siempre muy generoso con los vecinos, con todos. Sí, la verdad que sí, que totalmente estamos muy condolidos con la noticia. ¿Nunca le conocieron una pareja? No, la verdad que no, ni idea. No teníamos ninguna idea sobre su vida amorosa. Tras hacerse pública la noticia, Germán Bergeli logró huir y se mantuvo prófugo hasta agosto de 2023, cuando fue detenido por las autoridades argentinas en Mendoza, donde trabajó por 3 años tranquilamente y sin ocultarse demasiado, atendiendo en una consulta de podología. Estamos en la esquina de Alsina y Gutenberg de la ciudad de Mendoza. A mis espaldas, la Casa Roja con portón negro es la vivienda en la que detuvieron a Germán Bergeli, el podólogo acusado de homicidio. En este barrio todos lo conocían por la actividad que realizaba y de hecho la mayoría se hacía atender por él. Que viene mucha gente y dicen que hace muchos años que atiende acá. ¿Les sorprende esto de que lo hayan detenido por un homicidio? Y no lo puedo creer. No lo puedo creer, ya le digo, siempre lo vemos trabajar mucho, vienen desde temprano a verlo. En Chile, Roberto Guzmán vivió en varios inmuebles de su propiedad en las comunas de Providencia y Las Condes. Allí sus vecinos nos relataron el impacto que les generó enterarse del asesinato. Cuando yo llegué, ellos se fueron a Argentina.
y dejaron arrendado el departamento. ¿Qué le parece que lo hayan envenenado, además por cobrar una herencia? Maquiavélico, Pablo. De intentarlo en Chile, Germán Vergely tampoco podría haber heredado los bienes de su pareja, dado que habría faltado un importante paso legal para que pudiera acceder a la herencia. Los acuerdos de unión civil y matrimonio celebrados en países extranjeros para que tengan plenos efectos jurídicos en Chile deben inscribirse en la primera circunscripción de la Comuna de Santiago. Por lo tanto, si no se lleva a cabo ese trámite que es meramente administrativo, evidentemente no queda consignado ningún tipo de vínculo jurídico entre estas personas. Por lo tanto, las propiedades del chileno Roberto Guzmán finalmente fueron heredadas por su familia en Chile. En marzo comenzará en Argentina el juicio contra Germán Vergely. Además de estos registros de cámaras y las pruebas de toxicología en allanamientos a la vivienda del argentino, se incautaron medicamentos, recetas médicas a nombre de Roberto Guzmán, entre otras pruebas que se presentarán en el juicio por este homicidio, que según las autoridades judiciales argentinas fue planeado con maldad y motivado por la codicia. El gobierno argentino anunció que levantará una cerca de alambre en parte de la frontera que separa Argentina de Bolivia, una medida con la que buscan enfrentar el contrabando y el narcotráfico y que despertó molestia en el gobierno boliviano. La ciudad de Aguas Blancas en la provincia de Salta es considerada uno de los puntos más calientes por donde ingresa la droga argentina. Se trata de la zona que separa el país trasandino de Bolivia, en medio de denuncias de contrabando, narcotráfico y paso ilegal de personas. Y para frenar el problema, el Ministerio de Seguridad del gobierno de Javier Milei confirmó sus planes de construir en el lugar una cerca de alambre. Se tomó una decisión clave: reforzar la pared existente vulnerada repetidamente por el narcotráfico para ingresar cocaína con la construcción de una cerca de 200 metros. La cerca tendría 2,5 metros de ancho y solo 200 metros de extensión, en una frontera de 742 kilómetros. Lo que se busca es delimitar la distancia que hay entre el terminal de bus hasta los puestos de control migratorio, en una zona en que, según los encargados de la seguridad, muchos suelen cruzar la frontera sin pasar por los controles. Es una medida para que quien entre y sale del país haga lo que hace en todo paso fronterizo, pasar por migraciones y para salir y después para volver a ingresar. Eso es todo. En ese sector, miles de argentinos y bolivianos viven del contrabando. Incluso algunos se lanzan al río con la mercadería que transportan. ¿Cuánto tardaste en cruzar el río? Más o menos 10 minutos. Terminás agitado, ¿no? Claro, sí. ¿Hoy estaba tranquilo? Sí, más o menos. ¿Alguna vez te tocó bracear fuerte porque estuvo en riesgo tu vida? Sí, un montón de veces. ¿Cuánto pesa eso que llevas ahí? Esto pesa 20 kilos, 22 kilos. Pero el anuncio de Argentina no dejó contento al gobierno de Bolivia, que dejó clara su preocupación a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común. Cualquier medida unilateral puede afectar a la buena vecindad y convivencia pacífica entre pueblos hermanos. El Ministerio de Seguridad argentino anticipó que el próximo paso será reforzar la frontera con Brasil, tras el anuncio de una medida que algunos consideran más simbólica que efectiva.